2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando el comercio internacional con el ingeniero Miguel Ponce de vacaciones. Hoy me va a acompañar el doctor Jorge Tuero, que es director de la ONG Acercando Naciones. ¿Cómo está, Jorge? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Jorge, vemos que hoy en el comercio internacional y en la relación que existe entre las naciones, en los organismos, hay como una sensación de disputa de poder y de liderazgo. La estrategia, digamos, para llegar cada uno de estos países a ostentar un mayor poder, significa, mirando hacia adentro, dar prioridad a una visión económica o una visión política de su estrategia como nación. Interesante pregunta. En realidad cada país tiene su estrategia y algunos tienen éxito. Entonces lo ideal es mirar las estrategias de aquellos países que tienen éxito. Sí. ¿Sí? Y hay una continuidad en el éxito cuando existe una clara preeminencia del poder político sobre el poder económico-financiero. Buscando el poder político, el desarrollo económico-financiero como primera causa. Sí. Pero ese poder político es quien manda. Sí. Y ese poder político además tiene éxito cuando tiene una clara noción de lo social. Estoy hablando de países con éxito en el día de hoy. Tome Rusia. Sí. Con Putin en la cabeza. Sí. Países con éxito en el día de hoy, tome China, con Xi Jinping a la cabeza. En ambos casos, aquello que en la sociedad occidental se está perdiendo, y quizás se haya perdido del todo, o en la cultura occidental, en estos dos casos es claro que el poder político maneja, prioriza Sí. el poder económico y el poder financiero. Esta es, creo yo, una de las llaves del éxito. ¿Cuál sería entonces el manejo político que tienen China y Rusia de sus economías? El manejo político es conocer qué debe hacerse y qué no debe hacerse, en qué momento debe hacerse. Muy sencillo. Sí. No importa la receta económica. Usted puede hablar de una economía china de mercado, que no tiene nada que ver con nada. Puede hablar de un dirigismo, como en el caso de Putin, o puede hablar de un neoliberalismo ortodoxo. No ese es el problema. El problema es cómo manejo yo mi ideología, o mi sistema, o mi estrategia económica, de acuerdo a lo que yo voy recibiendo de mi conocimiento de lo social que está pasando en mi país y de lo que está pasando en el mundo. Hoy en día no podemos hablar solamente de conocer lo que nos pasa en el país. ¿Sí? Hoy tenemos que conocer lo que pasa en el mundo. Exactamente. ¿Sí? Hoy yo tengo que conocer qué está pasando en la relación con los tratados de libre comercio, en donde de golpe Europa se sintió huérfana porque Trump dijo, se acabó el tratado de libre comercio, donde Japón desesperadamente, que durante 20 y pico de años había seguido estrictamente la senda de la economía estadounidense, dice, no, yo me voy a aliar con quien sea, y se empieza a aliar con China, lo cual es casi un imposible, pero bueno. Esto creo que también deberíamos aprenderlo en nuestro país, pero bueno. Por el otro lado tenemos a Trump. ¿Cuál es la visión que tiene Trump? Primero la política, después la economía, o está inserto inmerso en un sistema donde no tiene mucha elección. No, yo creo que Trump elige el camino de mostrarse justamente un líder como Putin o un líder como Xi Jinping. O sea, elijo el camino de la política. Pero estamos hablando de Estados Unidos,
que viene de una historia muy fuerte en los últimos 30 o 40 años de poder económico financiero. Sí. Y además donde Trump también pertenece a ese poder económico financiero. Sí. Y esto es algo muy embromado para él, poder desprenderse de todo lo que ha sido su mundo, de todo lo que ha sido su conocimiento y decir, no, yo ahora soy un político. Yo lo recuerdo a Ronald Reagan, por ejemplo. Un caso bastante similar, porque Ronald Reagan también aparece como el cowboy que va a llevar a Estados Unidos a hacer otra vez lo que fue. Y Trump hace lo mismo, ¿no? America First. Pero Ronald Reagan era un actor y se mantuvo en su papel de actor. Y lo que hizo fue rodearse de un excelente equipo, pero los manejó. Y el problema que yo le veo a Trump es que él está tratando de ser algo que no es y de manejar a quienes no puede manejar. Sí, hay como un cierto desprestigio, digamos, de los políticos y además una tendencia de votar hacia el cambio, ¿no? Lo tenemos, el ejemplo más claro es Macron en Francia. ¿Piensa usted, Jorge, que existe el mismo descreimiento respecto de los políticos que los economistas? Es decir, la gente que cree más en los que hablan sobre la política, que prometen en base a política o que prometen en base a datos y economía, concretamente, que toman posiciones desde el punto de vista económico. Yo creo que los políticos en general son una clase bastante descreída. Claro. Pero nuevamente, depende de dónde. En una cultura eslava el político es importantísimo, muchísimo más que el economista. Claro. En la cultura china, el político que asegura una economía floreciente es más importante que cualquier otra cosa. En nuestra cultura occidental y sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, el político está absolutamente, pero absolutamente caído con respecto a estos temas. Su prestigio es casi una broma permanente. Claro. Promesa de político. Sí, por eso, claro. Y en el escenario internacional, los que mejores entonces se posicionan son los que tienen clara su posición política, ¿no? A tenor de lo que vemos. Yo creo que los que mejor se posicionan son los que tienen éxito. Y el éxito es algo muy concreto. Para el ciudadano chino, para el ciudadano argentino, para el ciudadano ruso, para el ciudadano americano, el éxito es una sola cosa: vivir mejor. Claro. Nada más que eso. Si uno entiende que la economía es algo sumamente simple, es poder darle las bases a la ciudadanía, poder darle las bases a la sociedad para que viva mejor. ¿Y qué es vivir mejor? Es poder irse de vacaciones. Claro, tener una sociedad, o sea, se posicionan los exitosos. Nada más. O sea, los que logran que sus sociedades vivan mejor. Exactamente. Por eso digo que el poder político con contenido social, o sea, con conocimiento de lo social, que maneja una estrategia económica determinada, y si yo voy a estrategias económicas en la Argentina, podemos hablar de los momentos de desarrollo de la Argentina, y los momentos de desarrollo de la Argentina tienen estrategias económicas diferentes, pero tienen una raíz común, que es que fueron manejadas políticamente. Con un claro conocimiento de su sociedad y de la sociedad hacia dónde iba dirigido el producto argentino. La famosa economía agroexportadora del 30, ¿hizo crecer la Argentina? Sí. Después me pueden hablar de la Patagonia rebelde, me pueden hablar del pobre Mensú, me pueden hablar de muchas cosas. La clase media con el radicalismo, ¿creció o no creció el país? Sí. La inclusión de la clase obrera con el peronismo en su primer gobierno produjo un boom industrial muy interesante. Me podrán decir, salió porque tenía la guerra atrás y tenía los pasillos del central llenos de oro, lo que fuere, pero el crecimiento existió, porque también tenía un poder político que manejó una estrategia económica absolutamente diferente a las anteriores, a la radical o a la conservadora, y sin embargo un éxito. Ya vamos a ir cerrando y le voy a hacer una pregunta, Jorge. A veces, y esto es personal, tengo la sensación que
lo que es competir en el escenario internacional con bienes intangibles es como luchar contra los molinos de viento. ¿Qué quiero decir con esto? Además de las cuestiones competitivas en sí misma, que es un tema complejo a resolver por parte de la Argentina, mi pregunta es, ¿existen países que manejan, potencias que manejan el mundo y que nos dejan un espacio como para insertarnos, y hay otros espacios que nos están absolutamente vedados y que vemos muchísimo, ¿no? En las crisis de las negociaciones en el marco de la OMC, cuando se está negociando desde hace tanto tiempo el Mercosur con la Unión Europea? Entonces, digo, es como que hay un escenario que ya está preestablecido, ¿o hay mucho más para pelear? Yo creo que hay un escenario en donde existen países que en este momento y en este tiempo tienen la capacidad de regular el mercado. Lo que no creo que esté predeterminado. ¿Sí? Bien. Hace 50 años China no existía. Claro. Hoy China regula el mercado. Sí. Hace 20 años atrás, 25 años atrás, Rusia no existía. Sí. La Unión Soviética había caído, yo estaba en Moscú en ese momento, eso era un caos. Hoy Rusia maneja el mercado. ¿Sí? Entonces, sí, existen países cuya preponderancia en el mercado general o en el mercado global hacen que lo manejen, sí, o que tengan fuerte influencia para su manejo. Sí. Estados Unidos, sin duda, Sin duda. y la Unión Europea, sin duda. Japón, sin duda. Sin embargo, no creo que esté predeterminado. De alguna manera, hace 20 años atrás, la estrategia de Sur-Sur, que no se cristalizó todavía, pretendía que fueran dos bloques y que ambos bloques manejaran el mercado. No se dio así, pero vamos en camino, Sí. porque la política de China de la ruta de la franja, Sí. de alguna manera, que si bien pasa por Europa, termina en América, Sí. busca eso. Bien, para cerrar, China y Rusia podrían hacer tambalear el poder del dólar como moneda de intercambio en el comercio internacional, y con esto ya cerramos. Sin duda, pero no les interesa en lo más mínimo hacerlo. Bien. Yo le pregunté hace muchos años atrás al embajador chino en Argentina, Sí. dígame, ustedes que manejan casi el 60% de la deuda de la Reserva Federal, ¿por qué no le destrozan el dólar? Porque eso significaría que los Estados Unidos sientan amenazados su seguridad nacional y aprieten un botón. Ajá. Bien. No nos interesa. Claro. Así que sí, la respuesta es sí. Sí, pero No les interesa para nada. No hay interés en eso. No. Nadie le interesa un conflicto. Bueno, Jorge, concluimos esta primera parte de la entrevista. Le agradezco mucho. Y bueno, para concluir, ¿no? La política y la economía van de la mano. Hay una situación en la cual debe tenerse en cuenta más un criterio que el otro. Bueno, Jorge lo ha respondido realmente muy elocuentemente, y también creo que queda definido los espacios del escenario internacional, quiénes son los principales jugadores y, bueno, quiénes van siguiendo el juego, pero que siempre existe la posibilidad de crecer. Bueno, así nos despedimos hasta nuestro próximo programa de Mercado por Expertos en el espacio de comercio internacional, como siempre aquí por Metro. Muchas gracias.